Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos compañeros. Vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy. Yo soy Israel Romero, soy profesor en el Centro Vivencial de Psicoterapias y pues estaré compartiendo el día de hoy con todos ustedes. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el ser terapeuta gestal. ¿Para quién? Vamos a tratar de construir esta idea, este perfil del rol social del terapeuta gestal en nuestra sociedad actual. Y quiero darle la bienvenida. Nosotros somos el Centro Vivencial de Psicoterapias, AC. Nuestro eslogan es Juntos por el Bien Vivir Humano. Somos una asociación civil que tenemos 18 años trabajando en la terapia, en la formación de terapeutas, talleres, conferencias. Desde 2002 fuimos fundados por el maestro Nicandro Ábalos y por la licenciada Raquel Luna, ambos finados. Actualmente estamos siendo dirigidos y encabezados en este esfuerzo por continuar este sueño por parte de la psicóloga Laura García, que es quien está al frente de este esfuerzo. Y este proyecto tiene un enfoque social, tiene un enfoque de responsabilidad social basados en los principios del humanismo, de la filosofía existencial y en palabras de nuestro maestro fundador Nicandro Ábalos, eh, tenemos un interés muy fuerte en democratizar la psicoterapia y pasar de una egología a una ecología del bien vivir humano. Entonces nosotros somos el centro vivencial y pues vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes esta información que preparamos. Bien, vamos a plantear primero a qué nos referimos cuando hablamos de terapeuta. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, el término terapeuta es un término que viene de una palabra en griego que es terapeun, que significa cuidar, atender, aliviar, de ahí surge la palabra terapia, y el sufijo ta, la terminación ta, se refiere a un agente. El terapeuta, por lo tanto, es un agente de cambio, un agente de alivio, atención y bienestar. Es un especialista en el bienestar, el terapeuta. El psicoterapeuta es el especialista en la gestión y en el alcance de la higiene y la salud mental y emocional. Para nosotros perfilarnos en un área de conocimiento, en una acción, en un oficio, en una profesión, necesitamos encontrar un equilibrio entre el talento, la vocación y la formación. Justamente estos elementos, talento, vocación y formación, trabajando de manera autónoma, no logran los mismos resultados si no se trabajan, si no se pone manos a la obra y se les da forma, no nos dan por
de manera automática resultados. Necesitan cultivarse, necesitan moverse. Y el talento es una capacidad de aprender, ejercer o desempeñar alguna acción. Generalmente asociamos esto a una capacidad innata en el ser humano. Eso es decir, innato quiere decir que no es aprendido. Y la vocación tiene un sentido de llamado. Es la expresión más pura de un interés incondicional. Es eso que nos implica en la acción. Estos dos elementos pueden surgir de manera natural en el crecimiento, en el desarrollo, de manera innata. Sin embargo, si no los atendemos, si no los estimulamos, si no les damos sentido, se diluyen. Gran parte de estos, de esa vocación, de ese talento, se puede aplicar y mimetizar con otras áreas del conocimiento. Y bueno, a la larga eso puede generar, sí nos puede generar situaciones de eficiencia, efectividad, pero hay un cierto malestar existencial, un hueco de no, como de no integración. Y la formación es un conjunto de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos que modelan e integran el talento y la vocación. Digamos que la formación sería ese punto de equilibrio que le da a nuestro talento y a nuestra vocación un sentido, le permite nutrirse y mejor aún compartirlo posteriormente con nuestros acompañantes. Eh, Existen tres niveles de competencias que podemos enunciar. Hay competencias básicas. Las competencias básicas son aquellas competencias que ejerce cualquier psicoterapeuta independientemente de su modalidad. Hay ciertas características en nuestras formas de contacto que facilitan el trabajo terapéutico, entre ellos la escucha atenta, la empatía y la simpatía, la capacidad de análisis, la capacidad de comunicación, capacidad perceptual, esto tiene que ver con nuestra atención, nuestra observación, nuestra identificación compasiva. La compasión es un concepto muy bonito, es una emoción y sería más bien, la compasión sería un sentimiento humano. Eh, el sentimiento, a diferencia de la emoción, es que la emoción eh, nos sirve para movilizarnos, es natural, es inherente al ser humano, y el sentimiento retoma la emoción y la llena de conceptualización, la llena de pensamiento, la llena de expectativas, creencias, de todo el aspecto cognitivo. Entonces, los sentimientos es el resultado de la interacción entre las emociones y la cognición. Entonces, la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro. Es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar esta situación dolorosa. En cierta medida, esta identificación compasiva sería la parte más vocacional de los que nos dedicamos a la atención de otros y puede ser en diferentes rubros, dentro de ellos la terapia, el ámbito de la educación, el ámbito de la salud, el ámbito del servicio, también se ven eh, empapados de esta identificación compasiva. Tenemos también un siguiente orden de competencias que son competencias específicas. Son aquellas competencias relacionadas con una modalidad específica y que se diferencian
de distintas modalidades. ¿Qué quiere decir? Las competencias específicas son las que tomamos en las formaciones, ya sea dentro de las terapias psicodinámicas, que son las que devienen del psicoanálisis, las cognitivas, las conductuales, las cognitivo-conductuales o también muchas que actualmente están llamando de tercera generación, que es una evolución de las cognitivo-conductuales, las sistémicas, las humanistas, donde nos integramos nosotros como gestal, y las integrativas, en donde el modelo gestáltico, aparte de sus rasgos y raíces humanistas existenciales, tiene un fuerte vínculo integrativo. Estas competencias específicas las vamos a desarrollar cuando nos integramos a una corriente en específico y vamos comprendiendo sus concepciones, su forma de decirle a las cosas, que en términos generales estamos hablando del mismo fenómeno humano, dicho, vamos a ponerlo así como analogía, por diferentes lenguas. Y tenemos las competencias especializadas, que son aquellas competencias que están vinculadas dentro de la psicoterapia a áreas específicas, por ejemplo, la atención en prisiones, en grupos especiales, en organizaciones, en centros de población, en población de niños, en población de ancianos, la atención a parejas. Entonces, necesitan desarrollar competencias especializadas que les permitan abordar esos temas particulares. Entonces, la formación para un psicoterapeuta va de la integración y nutrir todas estas competencias para formar un cuerpo de conocimiento y de herramientas que permitan intervenir en cada evento que emerge, que suceda. Hay un tema que es muy importante que recalquemos. Ha habido un cierto vicio de competición en las perspectivas terapéuticas, que no deja de ser resultado del paradigma de competencia en nuestra época, pero realmente no tiene un sustento ni una práctica efectiva, real, que nutra esta competición. Deberíamos enfocarnos más en la comunión de identidades, lo que nos vincula, lo que nos es similar, en vez de estar acusando las diferencias. Pero hay un tema muy importante, muy específico. En 1986, Lambert, un investigador, realizó un estudio para la Asociación Americana de Psicología, la APA por sus siglas en inglés, en donde encontró que el éxito terapéutico tiene estas proporciones. Un 15% del éxito terapéutico está en las técnicas utilizadas, un 15% está en las expectativas del paciente, acompañante, consultante y del efecto placebo de la terapia. Un 40% está situado en factores externos que tienen que ver con la dinámica de vida de nuestros acompañantes, como encontrar un trabajo, la muerte de un familiar, una separación, y un 30% tiene que ver con la alianza terapéutica y la vinculación al tratamiento. Así como en algún momento se descubrió o se concientizó que la higiene en los quirófanos aumentaba por mucho la eficiencia de las intervenciones médicas y del cuidado de la salud, del bienestar y reducía la mortalidad, de la misma manera en el ámbito terapéutico
Hacer la concientización de la alianza terapéutica le dio un giro y una vuelta a las perspectivas terapéuticas. Entonces, nos tuvimos que bajar un poquito del pedestal del terapeuta y empezar a trabajar a ras de lona. Tuvimos que empezar a humanizar la terapia y hacer estos contactos de persona a persona. Hay un concepto que se maneja en la psicología que es el rapport, que significa estar en sintonía psicológica y emocional. Implica atención mutua, posibilidad mutua, coordinación. La alianza terapéutica se enfoca en la calidad de la relación y el vínculo. Y para la Gestalt tenemos un concepto que enriquece el rapport, enriquece la alianza terapéutica, y es la relación yo-tú que se establece con la burbuja terapéutica. El trabajo con la burbuja terapéutica es un trabajo artesanal, no es un trabajo técnico, no es que estos pasos de manera inevitable te llevan a una burbuja terapéutica. La burbuja terapéutica implica el encuentro de persona a persona, implica estar disponible al encuentro por parte de los terapeutas, implica dar un espacio de confianza, seguridad, contención y una dosis adecuada también de reto, de incentivo e incluso de frustración. Es muy importante en la alianza terapéutica consensuar acuerdos, hacer que nuestro acompañante sea el agente de transformación al ser nuestro acompañante el experto en su propia vida. A mí me gusta mucho decir desde la perspectiva de la Gestalt que el encuentro terapéutico es un encuentro entre dos especialistas, ambos en su propia vida. Nosotros no podemos ser especialistas en la vida del otro. Por eso recae un peso de responsabilidad visto como una capacidad de respuesta en nutrir y formar nuestras perspectivas, nuestras formas de contacto, nuestro modelo de vida. Por eso hacemos de la terapia gestal un modo de ser, estar e interactuar en el mundo. Se convierte en una filosofía de vida, en una ética y una estética de vida, más allá de ser solamente un conglomerado de técnicas. Se reconoce mucho la terapia gestal por el trabajo con la silla. Eh, Somos famosos en las películas por el trabajo con sillas y por la pregunta de ¿y qué te hace sentir esto? Que son algunos conceptos esquematizados, generalizados de la terapia. Y muchas veces digo en clase, no se trata de cargarnos nuestra silla a cuestas e ir caminando por el mundo aplicando silla a todo lo que se mueve, ¿no? Se trata de conocer el sentido, la orientación, el para qué de la técnica y no volvernos tecnócratas de la terapia, sino más bien encuadrarlo en un contacto artesanal, en un contacto como si estuviéramos en una mesa de trabajo, en un taller, y finalmente hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con el material presente, de una manera orgánica, de una manera mutuamente constitutiva, no de una manera técnica y fría. Y de esta manera reforzamos la alianza terapéutica. De esta manera incrementamos la efectividad de nuestras técnicas. Si echamos lápiz, ya tenemos un 45% de éxito terapéutico con un alto potencial. La persona en nuestro primer encuentro, en donde logramos hacer este contacto y ofrecer esta alianza terapéutica, va a desarrollar expectativas, va a sentirse satisfecho, va a ver como una opción el espacio de trabajo que le ofrecemos
Y entonces ya estamos sumando ese 45%, un 15% más. La vida continúa. Los factores externos siempre van a estar ahí. Y en la medida en que nosotros estemos trabajando el qué, cómo y para qué de mi forma de contacto, que son conceptualizaciones de la Gestalt, esta ley de la pregnancia que les comenté en alguno de los webinars anteriores, que es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, se vuelve ya, se materializa, y con estos factores externos que representan un 40% del éxito terapéutico, nuestro acompañante hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, la perspectiva de la terapia gestal nos permite abordar un potencial de acción fuerte. No digo que las demás no. Eh, y en la gestal es una intencionalidad, es propositivo, no es producto del accidente. Trabajamos y nos formamos para lograr este potencial. Eh, es muy importante para esta construcción de un espacio seguro, de un espacio de experimentación, que nuestro acompañante se perciba escuchado, comprendido y no juzgado. En la terapia gestal relacional, es uno de los modelos de la terapia gestal que también lo vamos a abordar y a conocer en la formación. Gary Jonte, uno de los autores de esta vertiente, nos dice que el eje del trabajo terapéutico es el contacto y la relación yo-tú y el uso del método dialogar. Esta relación yo-tú es precisamente esta disposición al encuentro de manera existencial. Es un concepto que desarrolló Martin Buber y vamos a hablar un poquito más adelante de esto también. Para Fritz Perls nos plantea que hay tres modalidades de contacto. Estas modalidades de contacto se ejecutan y se representan de manera más fuerte en ciertas perspectivas y técnicas terapéuticas. Entonces, por ejemplo, la apatía se constituye como un no contacto, se constituye como una suerte de introspección, y en las corrientes psicoanalíticas es muy usado esta, este distanciamiento, este estar entre paréntesis para no ensuciar el proceso y para ser lectores del inconsciente del otro. Puede funcionar de manera muy eficiente en algunos sectores. Sin embargo, si atendemos a nuestra lámina anterior, donde hablábamos de la alianza terapéutica, es muy importante establecer contacto con nuestros acompañantes, humanizar el proceso y no mantenernos desde la perspectiva del observador y del supuesto saber. Para fines de cómo se ejerce las corrientes psicoanalíticas, lo que les funciona es estar ahí desde la apatía. Hay otras vertientes que se apoyan más en la empatía, de este estado de estar en los zapatos del otro. Este estado de estar en los zapatos del otro implica en la práctica un cierto orden directivo y un cierto orden tolerante. La tolerancia no deja de ser un efecto o una concesión de un esquema y de un paradigma de poder. Soy tolerante contigo. Eso me sitúa en una posición donde puedo suprimir mi perspectiva y hacerle cabida a la tuya. Es como ceder un permiso. Por eso el término tolerancia a mí en lo particular no me agrada demasiado. Sigue estando implicando en una relación de poder.
el aspecto directivo fomenta lo que en Gestalt consideramos como inmadurez. En Gestalt hablamos de que la madurez es ir de un estado de mayor apoyo externo a un estado de menor apoyo externo y mayor autoapoyo. La madurez en Gestalt no es un asunto de edad, no es asunto cronológico, no es un asunto de saberes, es un asunto de implicación. ¿Qué tanto estoy en la espera del ser rescatado y qué tanto estoy ejerciendo mis capacidades y herramientas para resolver mis propias necesidades? Que ese sería uno de los objetivos terapéuticos. Peirce hablaba de la simpatía como el modo de contacto más afín a la terapia gestalt. La simpatía es estar a la par, en armonía y acompañamiento. Vamos a verlo como una danza, sin interrupción de la experiencia del otro, sin interrupción de mi propia experiencia. Es un acompañamiento. Es la esencia de la relación humanista existencial de este encuentro yo-tú que les planteaba en la filosofía de Martin Buber. La terapia gestal sitúa al terapeuta y al consultante juntos en el centro de la escena para iluminar su relación real con la mayor claridad posible. Esto es estar disponibles para visualizar de manera firme, clara y permeable cada figura que emerge en el campo de nuestros acompañantes. El terapeuta gestal domina y ejerce varios conceptos. Estos conceptos son, por ejemplo, el darse cuenta. El darse cuenta es un eje sustancial de la psicología gestal. El darse cuenta implica no solo la sensación, la formulación y orientación del pensamiento, del conocimiento y creencias de todo el mundo de la cognición y de la fantasía, le llamamos en Gestalt, no con un afán despectivo, sino como una categorización de lo no hecho, lo no puesto en acción. Entonces, todo pensamiento que es constitutivo e inherente al ser humano es material que no está en acción. El darse cuenta también incluye la acción, la ejecución, el contacto y el aprendizaje. El darse cuenta, alguna vez me hacían la pregunta en uno de los cursos de formación. Me decían, oye, ¿y el darse cuenta es suficiente? Y la respuesta es sí. Y me gusta jugar mucho con esta idea que poco a poco se va permeando y se va sabiendo más en que una vez que te das cuenta, ya no te puedes hacer mal. Tal vez puedes intentarlo, pero sabes que estás evitando, sabes que no estás contactando y sabes que eso también tiene un costo. Entonces, darse cuenta también implica un costo. Me gusta mucho decir que en esta vida todo se vale, pero todo cuesta. Entonces, se trata nada más de observar para qué me alcance, qué estoy dispuesto a pagar y cómo estoy dispuesto a pagar. Eso que desarrolla mi acción. Y el darse cuenta tiene mucho de esto. El terapeuta gestal también domina el tema de la fenomenología. La fenomenología es ese eje epistemológico desde donde abordamos el conocimiento que tiene sus raíces filosóficas y sus consecuencias en la práctica terapéutica de la observación de cómo emergen los fenómenos vivenciales, el valor de la experiencia subjetiva y de la intersubjetividad. La fenomenología tiene un afán de percepción, descripción, identificación y alienación, lo que soy yo y lo que no soy yo, que nos lleva a un estado de comprensión. Es el estado máximo de la fenomenología.
el comprender el fenómeno que se presenta enfrente de mí. Y hay una técnica para abordarlo. El existencialismo es otro de los conocimientos inherentes a la Gestalt, en donde sus raíces filosóficas y sus consecuencias en la práctica terapéutica nos llevan al conocimiento de límites y fronteras en las relaciones humanas y en la vida, una conceptualización de la vida como proceso, como ciclo, temas existenciales que abordamos como la muerte, la libertad, la responsabilidad, que van enriqueciendo el devenir humano, que son el tema humano. Otro de los conocimientos importantes inherentes que vamos a construir en esta formación es la teoría de campo, que nos la aporta Kurt Lewin, y desde su perspectiva, el campo fenomenológico, la situación, la constitución de los elementos del campo que estamos experimentando, nos ofrece una dinámica, nos ofrece un, un espacio donde observar y desde ahí identificar las partes necesarias de ajuste, las partes interrumpidas de la experiencia, las partes internas y externas para la toma de responsabilidad. ¿Qué de esto que estoy viviendo está en mi ámbito de acción? ¿Qué de esto que estoy viviendo se encuentra en mi ámbito de acción, pero un poco más distante de mí? ¿Cuál es mi implicación en ello? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Si se dan cuenta, el darse cuenta está presente en todas estas categorías. El holismo de Jan Smuts también nos aporta el conocimiento y la perspectiva de observar esta relación mente, cuerpo y entorno como un todo, como un sistema abierto de interacciones. Hay una conceptualización muy bella también que es inherente a la formación del terapeuta Gestalt, que es la teoría paradójica del cambio. La teoría paradójica del cambio, a grandes rasgos, nos dice que el cambio sucede cuando uno deja de pretender, cuando uno deja de tratar de ser y empieza a ejercerse, empieza a ser lo que es de manera esencial. El verdadero cambio llega cuando dejo de intentar cambiar, cuando aplico mi talento, mi perspectiva, mi experiencia de vida al devenir de los días, al proceso de vida, cuando dejo de pretender y empiezo a hacer. Me gusta mucho manejar esta idea que va muy vinculada tanto al darse cuenta a la teoría del campo y a la teoría paradójica del cambio, de que todo esto, la vida, el ser humano, la terapia, la vocación, es un asunto de elegirme, ejercerme y compartir. Muchas veces nos elegimos en nuestras respuestas, en nuestras emociones, en nuestra percepción, y no nos ejercemos de manera coherente a ello. Ahí ya hay una ruptura, un impedimento, un bloqueo en nuestra experiencia. Es lo que genera también esta génesis de la neurosis desde la conceptualización de la Gestalt. Y cuando nos damos oportunidad de elegirnos y ejercernos de manera sincrónica y coherente, tocamos la autenticidad, abordamos nuestras necesidades de manera directa. Esto es ejercer y tomar los recursos propios. Eso es madurez. Y el tercer punto, el compartir, es algo que no requiere mucha explicación y que a pesar de las explicaciones se da de manera automática. El ser humano es un ser social. El ser humano es integrante de una totalidad, de un sistema cada vez más amplio y está constituido por sistemas más pequeños. El ser humano es un sujeto de compartir.
comparte, comunica, transmite por el simple hecho de ser, de existir, y recibe al otro también por esta capacidad de ser consciente y autoconsciente. El terapeuta gestal también se especializa en la perspectiva del aquí y el ahora, de lo inmediato, lo que emerge frente a nosotros, de darle mayor peso a la experiencia más allá de la construcción teórica, estar más en contacto con la dinámica que se da en nuestro campo. También es un especialista en la dinámica de figura a fondo, cómo toma lugar un elemento del campo que es afín a mis necesidades y los otros elementos se mantienen en el fondo. Y cuando se utiliza o cuando se asimila esto que estuvo en primer plano, regresa al fondo y emerge una nueva figura. Justamente esta dinámica de contacto y retirada es la dinámica saludable. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo, que es incluso una herramienta terapéutica. Cuando una persona está sumergida, está con un contacto indiferenciado con una problemática, no logra ver todo el campo. Entonces, a donde voltea, lo que ve es problema. Cuando en el acompañamiento terapéutico le permitimos o le acompañamos o le facilitamos un espacio donde pueda distanciarse y observar la problemática desde una perspectiva diferente, no solamente va a encuadrar la problemática en su tamaño real, sino que va a poder ver que hay más allá de la problemática. Y lo mismo, porque esto es de ida y vuelta. Si una persona está tan alejada de su problemática que no la alcanza a ver, o que la ve disminuida, o que evita verla, también le va a generar conflicto y no va a resolver su necesidad. Entonces ahí el acompañamiento es al acercamiento, al contacto. Es por eso que hablo de una magia artesanal. No es marcar de manera eh, fría, inamovible, el contacto o la retirada, el acercamiento o la evitación, sino es aprender a bailar en la dinámica de contacto y retirada. Por eso es una actividad más fluida, más de taller, más de manos sucias, es más apasionante. No somos técnicos de la mente, de la psique, de la emoción. Somos artesanos de estas categorías. Somos constructores y co-constructores con nuestros acompañantes dentro de estas categorías. El terapeuta gestáltico desarrolla ciertas capacidades en términos generales que tienen que ver con su propio proceso de vida. Entonces, el terapeuta gestáltico, a través de la formación, logra una capacidad de darse cuenta de sus propios sentimientos, pensamientos, emociones y reacciones en relación consigo mismo y con su entorno. Vamos a aprender que toda relación es bilateral, es de ida y vuelta. También el terapeuta gestáltico es capaz de comprender que aquello que le ocurre a sí mismo comprende lo que le ocurre a sí mismo, comprende qué posición y qué rol está jugando en este campo y logra desde su ámbito de responsabilidad, o sea, desde su capacidad de respuesta, logra intervenir de manera saludable y armónica
con el campo de nuestro acompañante. Es por eso que les digo que no es un asunto directivo, es un asunto de presencia, de acompañamiento, de estar ahí. Y esto tiene sus implicaciones, tiene sus técnicas para desarrollarse. También el terapeuta gestáltico es capaz de sostener el contacto de manera recíproca, percibiendo e identificando las relaciones auténticas, que sea una relación de persona a persona, y las relaciones neuróticas, que sería una relación en una dinámica yo-ello, la cosificación. Gran parte de las problemáticas que se presentan día a día en la terapia tienen que ver con una dinámica de cosificación, cuando me estoy volviendo objeto y soy sujeto de los demás. Cuando los demás se vuelven objeto para mí y pretendo la manipulación sobre ellos. Esa falta de empatía, esa falta de comunión, esa falta de simpatía genera el conflicto. El terapeuta gestáltico también se vuelve capaz de sintonizar con los estados afectivos y emocionales de su acompañante de una manera saludable. Hay una conceptualización cuando platiquemos de fenomenología que se refiere a la epogé, que es una zona desde donde podemos observar y vivir la experiencia de manera sincrónica a lo que está sucediendo en el campo. Además, siendo un factor de siendo un catalizador en el campo de nuestros acompañantes. Un catalizador, este es un concepto en química, es una sustancia o un elemento que interviene, detona la acción, la reacción química y desaparece. En la fotosíntesis, este paso de los nutrientes a glucosa para nutrir la planta, la luz es un catalizador. La luz hace su función, destapa el proceso bioquímico y sucede la nutrición de la planta. La función terapéutica es similar. Nosotros somos catalizadores del encuentro de la persona consigo misma. La formación como terapeuta gestal nos permite también reconocer la cualidad y la cantidad y la calidad y la cantidad del contacto que hacemos con nuestros acompañantes. Aprende a hacerse presente, aprende a estar sin invadir. Aprende a escuchar, a compartir, a reflexionar de manera crítica, a otorgar, a devolver a su acompañante de manera humana, de manera contenciosa, de manera clara, de manera específica. Por eso resulta importante el desarrollo como terapeuta gestalt. La, la perspectiva que se desarrolla en la gestal nos abre muchas posibilidades. La forma de ser, estar y contactar en el mundo desde la autenticidad, desde la honestidad, desde el respeto, desde el amor, que son 4 de los ejes principales como valores en la Gestalt, nos permite participar en todo tipo de experiencia humana, desde el arte, la ciencia, el conocimiento, la comunicación. El abordaje humanista es urgente en nuestro tiempo y el terapeuta gestal se especializa, forma
y adquiere estas competencias especializadas que le permite abordar de manera humana las necesidades que emergen en nuestro campo. Hay muchas áreas que tienen cabida para la perspectiva humanista existencial y fenomenológica de la Gestalt, la educación, la asistencia y los cuidados en salud, la salud mental, la promoción y la divulgación artística y científica, la integración, administración y gestión de grupos, comunidades y organizaciones. Todo el espectro de injerencia humana tiene un espacio para la mirada gestal, para la mirada gestáltica. Afortunadamente, en estos 18 años de trabajo, hemos compartido espacio con muchas personas que se han vuelto parte de la familia del centro vivencial y han estado en diversas áreas del conocimiento. Sus procesos formativos a veces han sido caminos variados y hemos tenido gente que se ha desarrollado en áreas artísticas, en áreas de la comunicación. Hemos tenido gente incluso que se ha formado desde la legislación y después toman la perspectiva gestal y definitivamente hacen una ejecución distinta de la aplicación de la justicia. Tenemos abogados que han sido parte de la experiencia formativa en Gestalt y cambian su perspectiva de vida. Cambian su forma de contactar, su forma de abordaje. Me ha gustado mucho. Hay dos eventos recientes que me han permitido ver el impulso y la capacidad que tiene un sueño. ¿A qué me refiero? Para el maestro Nicandro Ábalos, que es nuestro fundador, este asunto de democratizar la terapia, este asunto de llevar a cada rincón donde es necesario el apoyo y el acompañamiento del terapeuta gestalt, era un sueño, era un eje de acción, era una orientación de sus esfuerzos. Implicó toda su vida productiva desarrollar este sueño. Y este sueño ha crecido de manera sorprendente. Es bonito cuando el sueño de alguien se expande y se derrama más allá de las manos de ese alguien y empieza a contagiar, hace una suerte de contagio. Y les decía de estos dos eventos recientes que podemos hablar del último temblor que sacudió a nuestro país y de esta contingencia que estamos viviendo. Y gran parte de nuestros egresados en estos momentos formaron iniciativas de apoyo. Un grupo de excompañeras que estuvieron conmigo en la formación en el centro vivencial desarrollaron talleres para la formación y la capacitación en primeros auxilios psicológicos. Lo desarrollaron de manera gratuita en CEU, se fueron a la explanada y a las jardineras en CEU y compartieron su programa y su visión de primeros auxilios psicológicos en los momentos más críticos del desastre natural, del temblor. Gran cantidad de compañeros y excompañeros que han estado en el centro vivencial actualmente tienen sus propios proyectos. Me gustaría mencionar algunos proyectos importantes y muy interesantes y muy ricos de gente que ha salido aquí. Hay un proyecto que se llama Crecimiento de una de nuestras compañeras, otro que se llama Bienestar Psicológico de otra de nuestras compañeras, que están
haciendo precisamente valer el sueño que fundó y que sembró a nuestro centro de llevar a los rincones necesarios la terapia, de democratizar la terapia. Hay muchos proyectos individuales también donde nuestros egresados han formado cursos, talleres, sus propios centros de, de terapia, de atención, de divulgación. Eh, Algunos de ellos incluso han formado sus proyectos de comunicación y de divulgación. Hay un proyecto que se llama Lenguaje Masculino TV que lo encabeza uno de nuestros egresados. Otro de nuestros egresados también tiene una fuerza mediática importante en las redes sociales, se llama Iván Donaldson, eh, que están haciendo esto, están expandiendo el sueño. Entonces, la formación como terapeuta gestal nos abre las puertas a un modo de ser, estar, interactuar en el mundo que no está peleado con el desarrollo personal, económico y formativo. Nos permite involucrarnos en diversos proyectos en el ámbito público, en el ámbito privado. Nos permite formar nuestros propios proyectos de asistencia, de acompañamiento, de divulgación, de investigación. Nos permite permear esta visión humana, existencial y fenomenológica a proyectos artísticos. Tengo otra compañera que también fue compañera en la formación conmigo. Ella es músico y lleva la gestal a través de la música. Lleva esta percepción de la gestal este, y lo traduce en sonido. Eh, Tenemos gente que tiene cierta formación en musicoterapia y se enriquece con la gestal y empieza a formar sus propios proyectos, sus propias perspectivas, sus propias formas de abordaje y empezamos a ser generadores de ideas, generadores de, de bienestar. Tenemos otro caso que nos dio mucho gusto. Esta compañera es una doctora en biología con una formación bellísima. Como persona además es una delicia compartir con ella y fue tal este impacto de su formación, de su proceso en, en la Gestalt, que terminando la formación se metió a estudiar psicología, ¿no? Entonces, dije, órale, llegas hasta el grado de doctorado en biología y tu siguiente impulso, tu siguiente abordaje es adentrarte más en el campo, en el mundo de la psicología, ¿no? Eh, Son experiencias muy bellas. Pero todavía, más allá de estos casos, de estas dinámicas que han nutrido muchos ámbitos del interés humano y que lo que hacen es llevar una mirada de bienestar a cada vez más rincones, eh, lo más importante en el proceso formativo es el encuentro con nosotros mismos, ya que la autenticidad es uno de los ejes principales en la Gestalt. No podemos ser tecnócratas de la terapia, tenemos que vivirla, tenemos que ser compartidores del darse cuenta. Y esto no se hace con un cuerpo teórico, esto no se hace devorando sin digerir conceptualizaciones filosóficas o ideas o técnicas. Esto se hace viviendo. Por eso es un centro vivencial de psicoterapias. El interés es despertar a través del contacto consigo mismo la pasión de vivir, la pasión de hacer, la pasión de estar.
darse de manera auténtica, responsable, amorosa en todo lo que hagan. Me gusta mucho decir que es importante que firmemos lo que hacemos, desde las cosas más sencillas. Gestalt es muy bonita porque nos permite abordar las cosas más sencillas como hacernos un sándwich, preparar un licuado en la mañana para nuestros hijos, eh, dar una sonrisa desde una perspectiva humana, existencial, diferente, que le urge a nuestro planeta. La gestal, más allá de ser una técnica terapéutica, es una forma de ser, estar y contactar en el mundo. Conlleva una filosofía, una ética y una estética de vida. Es un paradigma del bien vivir. Conocer la gestal es abrir la puerta a un entendimiento más humano e integral del mundo. También es tener estrategias para darnos cuenta de nuestras necesidades y de las herramientas que poseemos para resolverlas. Y nos permite ejercernos en nuestra vida de forma congruente y satisfactoria. Hacer de la gestal nuestra filosofía de vida y el eje rector de nuestros contactos nos permite caminar en un sendero de crecimiento y de desarrollo de nuestro potencial humano. Nos permite madurar, ser autosuficientes y compartir de manera armónica en nuestro entorno. Experimentar la gestal es crecer de un egocentrismo a una conciencia de sí mismo y finalmente alcanzar una comprensión total de la existencia, es decir, ir del egologismo a un ecologismo. Saber que somos parte inherente del todo, de todo. Saber que somos tan importantes como todos los demás. El paradigma de vida ya no puede estar sustentado en la competencia, ya no puede estar sustentado en la depredación, ni de nuestro entorno, ni de los otros como nosotros. Parece irreal que enfrentando la dinámica de la pandemia en todo el planeta, tengamos eventos como los que están pasando alrededor de la discriminación, de la muerte de otros. O sea, no nos es suficiente con el porcentaje de muerte que genera el COVID. Todavía nosotros mismos tenemos que matar otros más. Hay una insensibilidad brutal. Hace falta más aspecto humano, más aspecto femenino en el mundo. También por eso me place mucho que siempre ha sido la constante. Hay más manos femeninas construyendo en la gestal. Eh, y las manos masculinas que se hacen presentes son unas manos llenas de amor, llenas de libertad, llenas de pasión. Son manos creadoras. Y eso ha formado de nuestra comunidad del centro vivencial eh, un alto potencial de cumplir un sueño. Poco a poco el sueño de este hombre, el maestro Nicandro Ábalos, se convierte en la visión y en el sueño de todo un conglomerado de seres humanos. Y eso trasciende. Entonces, en el Centro Vivencial de Psicoterapias sostenemos con intención de verdad que la Gestalt no es exclusiva para psicólogos o no psicólogos. La Gestalt es un proceso para todos los que buscamos una forma más sana y feliz de ser, estar e interactuar en el mundo. Les agradezco mucho su atención. Eh,
Hay aspectos importantes como el campo de trabajo, que es muy vasto, es muy variado. Sin embargo, el proceso de transformación, humanización, el proceso vivencial de construirnos a partir de la visión de la Gestalt es nuestro capital más importante. Y por ende, el capital más importante del Centro Vivencial de Psicoterapia son todos ustedes. Todos los que hacen contacto a través de la página en YouTube, a través de nuestra página de Facebook, a través de los webinars, a través de las actividades en talleres, en charlas, en terapia, en formaciones. Todos ustedes y ustedes también que están compartiendo ahora con nosotros son parte de este mundo. Hay pequeñas semillitas que van cayendo en cada acción que hacemos que van a dar lugar al crecimiento de una sociedad mejor. Porque al fin y al cabo, el objetivo del centro vivencial es estar juntos por el bien vivir humano. Entonces, muchas gracias por ser parte de este sueño, de este esfuerzo. Muchas gracias por elegir compartir con nosotros. Y pues nos gustaría hacerles la invitación a nuestra formación, donde no sé si Lau nos quieres decir algo. Ok, bien. Está muy chambeadora mi directora. Claro que sí. Eh, Ahí les estoy mostrando en la diapositiva el programa en la especialidad de terapia gestáltica. Esas son todas las áreas que vamos a explorar y los conocimientos que vamos a explorar. Vamos a hablar de fenomenología, vamos a hablar todo el contexto histórico de la terapia gestal, el desarrollo potencial humano. Vamos a hablar de varias afirmaciones psicológicas. Hay una evolución de la psicología humanista hacia la psicología transpersonal. Entonces también vamos a desarrollar estos puntos de convergencia entre las dos perspectivas. Vamos a hablar de la psicología del mexicano, para los que nos ejercemos en el contexto de nuestro país. Vamos a dar una formación bastante nutrida en todas las filosofías, perspectivas técnicas y teorías que nutren la Gestalt. Y tenemos 3 modalidades en las cuales podemos participar en las 3 modalidades. Esto es en línea. Al momento de la clase nos conectamos en línea como en el webinar. Puede ser a distancia, les enviamos las clases y ustedes van a su ritmo integrando el conocimiento, observándolo. Y también tenemos la modalidad presencial. Estamos ofreciendo becas del 50% desde el inicio. Las cuotas no cambian a lo largo de toda la formación. Nuestra formación dura 2 años. Y el objetivo es, a través de un modelo teórico y práctico equilibrado, un 50%, desarrollar todo este potencial humano, tanto de los terapeutas que están en formación como de nuestros acompañantes con todas las técnicas que están. Y
la intención y el cuerpo de conocimientos que estamos otorgando, pues de tener un alto nivel teórico y práctico como terapeutas, una formación bastante nutrida que les va a dar muchas herramientas, tanto laborales como, como terapéuticas. Sí tiene valor curricular, estamos avalados en los que del trabajo y previsión social. El curso son 280 horas con valor curricular, como dice ahí en la diapositiva. Esos son nuestros costos. Iniciamos el sábado 4 de julio la formación. Seguiremos teniendo nuestros webinars semanales para seguir compartiendo con todos ustedes. En vísperas de iniciar esta generación 2020, sería 2020-2022, esta generación. A los primeros 20 inscritos, estamos ofreciendo esta beca del 50% en la inscripción. También dentro del programa formativo está el apoyo terapéutico. Es muy importante llevar el apoyo terapéutico en toda formación de, de terapia y bueno, obviamente es bajo el modelo de la Gestalt, lo que les permite no solo llevar a cabo sus procesos individuales, sino también conocer en la práctica conocer en la práctica las técnicas, las estrategias y vivirlas de manera presencial. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, compañeros, para dar cierre, alguna inquietud o pregunta que tuvieran. Podemos contestar una o dos preguntas. Déjenme ver el chat.